la limpieza constante, pero también desde la necesidad de que no existe un crecimiento urbano irracional, como ocurre en otras jurisdicciones, lo cual afecta sin ninguna duda a todo el Gran Buenos Aires y no queremos que nos afecte en nuestro distrito. Los barrios de emergencia. En otros lugares, y esto es objetivo, AMBA, en el área metropolitana, según las universidades públicas y las universidades nacionales, privadas, entre los años 2001 y 2011, las villas con cantidad de ciudadanos, de personas, de habitantes, nacionales, extranjeros, crecieron en el AMBA un 130%. En San Isidro, la cantidad de habitantes en situación de villas bajó, según la misma estadística, entre un 35 y un 37%. Esto quiere decir que en un lugar hubo políticas de Estado aquí para la urbanización de villas, para poder aprovechar el Plan Federal de Viviendas, para poder caminar todos juntos y con formas de democracia semidirecta en las cuales ningún concejal, nunca el intendente, nunca el gobernador, nunca el presidente, nunca un ministro, nunca nadie fue el que dio la vivienda. La vivienda siempre la dio el sistema de convivencia, siempre la dio la reunión y la forma de democracia semidirecta, y en tal caso todos tuvimos la oportunidad del disenso de la gente que trabajaba políticamente con nosotros, y que trabaja políticamente con cada uno de nosotros, el compañero, el amigo que siempre trabajó políticamente con nosotros en la villa de emergencia, siempre hubiese esperado que ellos ser los primeros, por ser nuestros colaboradores en política, ser los primeros que obtuviesen la vivienda. Sin embargo, todos nosotros tuvimos el caso de saber decir que no, y que en el sistema de convivencia, en tal caso, que en la reunión de las organizaciones no gubernamentales de la villa y de afuera de la villa, y a través del sistema de la norma que hace años promovió el mismo Consejo Deliberante, que daba puntaje positivo a aquel que tenía conductas, a aquel que sostenía la escolaridad de los niños, a aquel que tenía derechos adquiridos en el lugar, y puntaje negativo para aquel que tenía conductas antisociales, por resultado que no tenía domicilio entre el censo del año 2001 y la ratificación del año 2006. Y entonces, en tal caso, estas formas de democracia semidirecta son las que dicen que si sigue habiendo planes nacionales, como en tal caso el Plan Federal de Viviendas, San Isidro en un punto puede llegar a que no haya más villas de emergencia. Que en tal caso, donde había una villa de emergencia, nos vamos a encontrar con que hay un barrio por sus raíces, un barrio por sus habitantes, un barrio urbanizado, y donde en lo posible no hay una marca que lo distinga del resto del ejido urbano, lo cual la mejor integración es que en un punto la superficie asfáltica, las veredas, los árboles, las luminarias y la densidad poblacional sean similares en cada uno de los lugares. Y ese es el objetivo y esa es la razón por la cual nosotros reivindicamos el plan de viviendas para que se siga invirtiendo en San Isidro por parte de la Nación, y que de una vez por todas también lo haga la provincia, toda vez que en los municipios hace muchísimos años que no hay actividad de vivienda por parte de la jurisdicción provincial. La salud, es sabido que mucha gente procura cambiar su domicilio a San Isidro puesto que no pueden ser atendidos en los otros distritos. Esto es objetivo. San Isidro tiene 300.000 habitantes, varió por aplicación del Código de Ordenamiento Urbano entre los años 2001 y 2011 varió 136 personas. Pero aún así, convengamos en esto. El control que se lleva y que se pide en los registros civiles respecto de que cada vez se solicite más y más, se soliciten cuentas de ABL, cuentas de comercio e industria, se soliciten la titularidad de los servicios, para que no exista la necesidad, lucha con eso todos los días, entre otros el doctor Pereira, lo mismo que la doctora Rojo, lo mismo que los titulares del resto de los hospitales, respecto de la cuestión del problema, que no es que no somos solidarios con el que necesita la cama, necesita la internación, necesita llegar a la guardia de San Isidro y viene de otros distritos. El problema es cuando eso dificulta el acceso a la cama para el vecino de San Isidro, para el vecino de San Isidro que tiene PAMI, y resulta que el médico encuentra a veces como opción que darle el traslado urgente a PAMI, y el vecino resulta que, aunque PAMI anduviese muy bien,
no quiere estar en ningún otro lugar que no sea en su hospital. Y les muestro como objetivo que si San Isidro tiene 300.000 habitantes censados, es irracional que a esta altura tenga 280.000 habitantes en su padrón electoral. Esta es la mejor demostración de por qué se trabaja a marcha forzada en los campos de deportes, en los sistemas sociales, en cada uno de los jardines de infantes, y por qué es a marcha forzada sobre todo en los hospitales y los centros de atención primaria. Tenemos la paz de saber que ayudamos a amigos de todas las latitudes. El problema es por qué razón no hay servicios en la mayoría de los otros lugares, sobre todo o en su totalidad cuando los servicios de salud son provinciales, y resulta que debemos atenderlos desde nuestro lugar, con el dinero de nuestros vecinos, peleando que tenga ingresos propios nuestro sistema de salud como si fuese privado. Nosotros tenemos un norte por el cual tratamos de que no más del 28 o 29% de nuestro presupuesto sea el de salud, y tratando de llegar a un horizonte ideal por el cual 2/3 de ese universo de salud tengan financiamiento propio, ya sea a través de la lucha por los niveles de coparticipación y su categorización, a través del recupero de obra social prepaga, obra social gremial, y a través del recupero de ART y del recupero de compañías de seguros toda vez que un accidentado en las guardias, un accidentado que después llega a piso, cuando reclama a la compañía de seguros y obtiene de ese reclamo, una parte de ese reclamo corresponde al municipio que fue el que los atendió, sea vecino o no sea vecino. Estos son solo algunos de los ítems que merecen una agenda compartida, y lo hacemos con los otros distritos, pero también reclamamos de la Nación y de la provincia que en los lugares donde tienen servicios donde tienen obligaciones primarias constitucionales, como las de brindar salud, brindar educación, brindar seguridad, el municipio es el que realiza la totalidad de la inversión. El 80% de las intervenciones en materia de prevención y de seguridad son del patrullaje municipal. En la mayoría de los distritos hay menos policía que la que hay en San Isidro, y San Isidro, a través del esfuerzo de su área de su Secretaría de Prevención y de los foros vecinales y de seguridad, es que sabe la cantidad real de policías que trabajan. En la última reunión, el jefe de policía Matskin, en la reunión que se hizo con 12 intendentes, y ahora vamos a pasar a explicar, con supuestos nuevos comandos de patrulla, lo digo desde la admiración, el respeto y el afecto al ministro de Seguridad, al intendente Alejandro Granados, pero desde el disenso cuando el jefe de policía Matskin dice, nosotros reclamamos, y dicen, hay 464 sueldos que se pagan en San Isidro, ahora ya hablan de sueldo, y dice 360 trabajan, y nosotros decimos 309 son los que trabajan, el resto son carpetas médicas, son carpetas por estudio y personas que no trabajan por las razones que sean. Y ofrecemos la documentación que tenemos a través del reconocimiento que se realiza en la propia comisaría. Y San Isidro tiene más policía de la provincia inclusive que el resto de los municipios. Hay municipios con 300.000 habitantes que tienen escasos 240 policías que trabajan. Cuando el ministro de Seguridad actual hizo el arqueo junto con los presidentes de los bloques de la legislatura, cuando se convocó al Consejo de Seguridad hace unos meses, y eran las primeras semanas del ministro Granados, él dijo, no hay 60.000 agentes de policía en la provincia. Dijo, pagamos 40.000 sueldos. Ahora ya se habla de sueldos. Y dijo también, son 32.000 los que trabajan, el resto por distintas razones, licencias, etcétera, son los que trabajan. Era la primera vez que se decía la verdad respecto de lo que nosotros publicábamos en solicitadas. Nosotros decimos, si son 32.000 los agentes provinciales del Ministerio de Seguridad de la provincia o de la policía, entonces
no son más de 18 o 20.000 los policías de seguridad, es decir, policías en la comisaría y policías arriba del patrullero, que cuidan toda la provincia de Buenos Aires, que cuidan 16 millones de habitantes en 400.000 kilómetros cuadrados. En lugares de máxima densidad poblacional, el Gran Buenos Aires, y lugares de mínima o nula densidad poblacional, como el sudeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo es posible cuidarlos con 18 o 20.000 agentes? Aquel que ha trabajado en una fábrica, aquel que ha administrado cualquier tipo de servicio o cualquier tipo de sistema productivo, sabe que 18.000 trabajadores no son 18.000 trabajadores trabajando en el instante. Quiere decir que si hay 18.000, 20.000 policías que están trabajando de seguridad en toda la provincia, escasamente pueden estar presentes en este momento, el horario de vigilia, 11.000, 12.000. Y que en las noches es posible que nos estén cuidando a todos los bonaerenses, a los 16 millones de bonaerenses, nos estén cuidando 6.000, 8.000 policías. Y esto es lo que San Isidro, a través de la articulación social que realiza con los foros, persigue, denuncia y demuestra, y por eso es que vamos a dar un párrafo respecto de esta convocatoria que empezaron haciéndose a 12 distritos, uno de ellos San Isidro, Vicente López, San Martín, entre otros, a lo que se llama el nuevo comando de patrullas. El comando de patrullas fue una buena política hace 20 y pico de años, 20 años. San Isidro fue el distrito mayor aportante respecto de toda la infraestructura y toda la inversión que se realizó para el comando de patrullas. Y la jurisdicción provincial, a pesar de que les imploramos que no desarmaran el comando de patrullas porque acá andaba bien, y el propio ministro de Granado también tenía un buen funcionamiento en 6 años respecto del comando de patrullas, lo que hizo la jurisdicción provincial fue desarmarlo para el nuevo invento de la cuadrícula. Y la cuadrícula que era por el disenso que tenían dentro del Ministerio de Seguridad y de la Fuerza Policial respecto de los recursos oscuros y las dificultades que tenían con los comandos de patrulla del otro lado. Nosotros, ¿qué es lo que les imploramos? No los desarmen porque es imposible sostener a la zona norte si la zona norte no está cuidada. Nosotros ya avanzábamos desde el año 2000, cuando me tocaba comenzar en esos meses como intendente, avanzábamos con el patrullaje municipal. Hubo concejales que, seguramente movidos por comisiones elevadas, fueron a esos mismos ministerios donde se desarmaba el comando de patrulla para pedir que se declarara ilegal el patrullaje municipal, que nosotros, para que no tuviese la connotación de patrullaje, lo denominamos programa de cuidados comunitarios. El programa de cuidados comunitarios es hoy el patrullaje, que es el que interviene en el 80% de los casos en San Isidro, y que en lugar de competir con el resto de la provincia, le da trabajo a los policías cuando salen de las comisarías. Y todos los policías, los de las comisarías, los patrulleros que sostiene también el municipio para estar en las calles de la provincia, de la policía de la provincia, y los patrulleros del patrullaje municipal, se escuchan todos el sistema de multirradio y son compañeros y se cuidan. Cualquier policía prefiere venir a hacer las horas polares, las horas de policía adicional a San Isidro, antes que estar al descubierto en otro lugar donde no pueda haber patrullaje municipal. Son pocos los municipios donde desarrollan patrullaje municipal. Entonces nosotros, persistiendo en el diálogo, en la búsqueda de consenso, es que en esta reunión única y irrepetible, donde con alegría republicana comenzamos todos los habitantes de San Isidro y quedamos expectantes respecto del inicio de sesiones ordinarias, le voy a pedir al secretario del Consejo si es tan amable para poder escuchar algunos de los capítulos de lo que tiene que ver con el transcurso 2013-2014 de cada una de las áreas, para después poder finalizar el diálogo